Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Alcazati. Hola, buenas noches. Bueno, el verano no se quiere ir No, y no respeta el calendario, porque generalmente cuando empieza marzo cambia el clima en San Juan. Dicen que el otoño es la mejor estación. o está respetando el calendario, porque hasta el 21 o 22 de marzo es verano. Sí, pero acá el verano empieza en noviembre, ¿no? Sí. Y ya está, la gente ya vuelve de vacaciones, empiezan las clases, se terminó todo. El verano se fue. Personalmente, que dure más el calorcito. A mí tanto pullover, campera me molesta. Sí. Pero son gustos. Hay gente que le encanta el invierno y es respetable. Comenzamos con las noticias. ¿Te parece, Juanca, presentamos quiénes nos acompañan en este bloque? Está con nosotros Enrique Delgado, director del Servicio Penitenciario, y está también el abogado especialista en Derecho Penal, Fernando Castro. Bueno, la noticia de hoy es una noticia que crea dentro del sector político un debate interesante, porque un juez federal falló a favor del gobierno de Chubut y ordenó suspender el recorte de fondos. Que ya está pelado. Sí, claro, ya está pelado y seguramente va a llegar a la Corte, que es la que decide siempre en estos casos. Ahora, los tiempos de la Corte no son los tiempos de alguien que está esperando que le envíen fondos, ¿no? El gobierno ha pedido un persalto. Un persaltum. Que la Corte vaya directamente a intervenir sin esperar que pase primera y segunda instancia. Mientras tanto, aparece un nuevo personaje en escena, que es este gobernador muy joven, que tiene detrás toda una provincia apoyándolo. Y es parte de este momento que vive la República Argentina, ¿no? Y que era supuestamente de los aliados, Es que era es gobernador del PRO. Es gobernador del PRO, pero ya salió también el gobernador de Tierra del Fuego con un planteo similar. Yo creo que cualquiera de estas expresiones, tanto de un lado como del otro, es seguir echando combustible a una hoguera que nos va a comer a todos. Yo pensaba el otro día, en Argentina la televisión fue cambiando de lo que eran las novelas a Gran Hermano, pero se extrañan las novelas. Sí, Entonces, sí. la política se ha transformado en los culebrones Sí, sí, gran hermano. y se pelean entre hermanos, entre parientes, viene alguien de afuera que al final entra a la familia, después se va de nuevo. Ahora, hay otras cosas que son también que pinta esto. Cuando uno contrata un servicio, por ejemplo, satelital de televisión, puede ir cambiando de un canal al otro y cada canal nos pinta en un país distinto, totalmente distinto. Por ejemplo, La Nación Más no tiene absolutamente nada que ver con C5N. Y Crónica tampoco no con tiene nada que ver con TN. Y entonces uno cree, independientemente de todo lo que significa que nos metan los problemas de Buenos Aires acá y hasta que nos digan que está lloviendo cuando tenemos un sol tremendo y soportamos un sonda y ellos nos dicen está lloviendo, salga con paraguas. Esto que ya de por sí habla de un país que tendría que ser distinto, porque no puede subir un canal local, pero sí pueden subir todos los canales de afuera. Cada uno tiene una opinión. Y a veces en el mismo canal Sí. termina una hora de una opinión y pasa al otro con otra opinión totalmente distinta. Bueno, esto es hoy la República Argentina. Yo recuerdo que mi padre era hijo de valencianos y recién a los 8 años aprendió a hablar en español, porque en la casa de él se hablaba valenciano. Y dijo el papel de la escuela que nos dio una bandera, nos dio un himno y nos dio un idioma. Y unió a todos. Hoy en día parece que lo que queremos es dividir todos. Esto no es tomar posición ni por uno ni por otro. Pero lo peligroso de la situación es que están jugando con nuestra piel. Y vos escuchás hoy la división es interior, centralismo porteño, digamos. Entonces está el periodista que te dice, el interior nos esquilma, Sí. y de las provincias te dicen, no compensan lo que nosotros le enviamos, y terminás peleando. Pero eso se traslada a la familia y a los amigos. ¿Sí? Y también pasa, sigue estando también al lado nuestro la misma división. Patricia, ¿qué tenemos hoy?
Vamos a indicar que hubo una reunión de los propietarios de farmacia donde específicamente han mostrado su preocupación porque indicaron que a raíz del precio de los medicamentos y una serie de situaciones han comenzado a dar vacaciones al personal, a achicar plantas, y dice Carlos Soto que hay numerosas farmacias que están en venta. Dijo, no se van a abrir, pero algunas ya están en riesgo de cerrar. Juanca, ¿qué pasó en el justicialismo anoche? En el justicialismo se reunieron quienes integran el Consejo porque las autoridades se renuevan en mayo, por lo cual las elecciones eran ahora. En marzo, y se decidió prorrogar para unificar el calendario a nivel nacional, que a nivel nacional las autoridades se renuevan en marzo del año que viene, pero como va a pedir licencia quien preside el justicialismo, que es Alberto Fernández, se llamaría a votación. ¿El justicialismo, Fernández? Claro. ¿Pero vive todavía? Sí. Ah, ¿pero vive dónde? ¿Qué? ¿En la Argentina? En España. Ah, está bien. Bueno. Como Isabelita está haciendo, muy similar. Pero bueno, él pediría licencia, después de extrañarlo bastante, van a decir, adelantemos a septiembre y van a unificar todo. Se pidió eso, la moción la hizo Juan Carlos Gioja, tuvo el apoyo de todos, menos de uno, el exintendente de la capital, Emilio Baistroschi, dijo que había que respetar lo que era lo que el mismo partido había dispuesto y no se podía prorrogar. Por la votación terminaron 32-1. 32-1. Bueno, Baistroschi seguramente está sembrando para el futuro. Él sabe que hoy no tiene un futuro inmediato, pero quién sabe, si defiende determinados valores y cuestiones, él siente una posición distinta. Ahora, yo no sé qué va a pasar en el justicialismo. ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¿Se habla algo? ¿Se habla de qué? Sí, se habla que lo que se está buscando, porque hoy hay tres sectores bien diferenciados. Por un lado está Sergio Uñac, por el otro lado está José Luis Gioja y por el otro lado están los intendentes. Sí. Que no es que estén peleados los intendentes con los otros dos, pero también juegan su juego. Con lo cual, entre Uñac y Gioja sí no hay una buena relación y sigue, más allá de acuerdos, que Uñac dijo, es hora de dar un paso al costado, tanto él como Gioja. Gioja dijo, no sé por qué habla por mí Uñac vea lo de él, yo ya le he decidido por una cuestión de dar el paso al costado y Uñac que haga lo de él, pero no nos ponga los dos juntos. Con lo cual no serían ellos los candidatos. Se podría hacer un triunvirato, se habla de Fabio Abayá y se habla de Daniela Castro, y dentro de los intendentes hay varios que pueden ser también como... Sí, la vez pasada le preguntábamos acá a Maxi Aguiar, que es un analista político de prestigio nacional, ¿no? Con mucha actuación internacional. Actuación internacional. Y él decía, bueno, tal vez el que tenga más figuración en este momento puede ser Munizaga, pero Munizaga es el más joven de los afiliados al justicialismo. Y esto dentro del justicialismo se tiene muy en cuenta. Y depende también cuál va a ser el tono. Claro. Porque si vos sos intendente y el partido decide pegarle todo el día a Orrego y después vos tenés que ir a decirle, mira, necesito ayuda en esto, es difícil. Con lo cual quizás no... Depende del tono que tenga también quien sea. Hasta ahora, afortunadamente, en San Juan existe cierta armonía, cierto que hay un interés que está por encima de los picoteos de sectores. Y esto es si no te pones de acuerdo, te comen los piojos. Te van a comer los piojos, esto está claro. Bueno, fíjate esto, luz y gas. Los aumentos, ¿quiénes pueden tener el subsidio? Pero quiero que vean en la tapa de Nuevo Mundo, o si no en la página esta, el dibujo que se aparece... En la página 6. Página 6 o tapa. Bueno, estamos lentos hoy, un poquito, ahí está. Fíjese, este dibujo, yo esta mañana digo, ¿con qué ilustramos? Se lo pedimos a Bing. A crear. Tardó 5 segundos en dar este dibujo donde aparece precisamente el teléfono, donde aparece la luz, donde aparecen las cosas y la platita puesta ahí. Esto es lo que viene. No nos han pedido autorización a nosotros para construir este mundo, pero es el mundo que viene. Pero aparte te da varias opciones, vos elegías. Sí, te da varias opciones. Bueno, esto servía para hacer una prueba hoy, porque anoche tocamos el tema
y precisamente nos decía un publicista muy reconocido que está trabajando desde San Juan para Estados Unidos y para distintos lugares, que él todo lo hace con inteligencia artificial. Claro. Es lo que viene. ¿Sí? ¿Nos guste o no? Joana, ¿qué tema tenemos hoy? Se confirmaron cuáles van a ser los próximos amistosos que va a disputar la selección argentina, después de varias complicaciones, porque al principio estos partidos estaban destinados a jugarse en Europa, pero después se decidió que fuese en Estados Unidos y habían dicho que iba a jugar el 23 de marzo contra El Salvador y el 26 contra Nigeria. Hubo cambio de planes, salió Nigeria, entró Costa Rica, porque los nigerianos tendrían problemas con el visado para entrar a Estados Unidos. Bueno, no es lo mismo Costa Rica que Nigeria. Nigeria es a nivel internacional un rival difícil, Sí. muy difícil. Costa Rica no. Pero es término medio. Es mucho más duro que El Salvador, ojo. Sí. Es término medio. Es de los que pelea la clasificación al Mundial dentro de América del Norte, que es un nivel más bajo que América del Sur, Ahora, El Salvador con Bukele incluido, con Bukele. ¿de número 5 o de número 2? Y algunos maras. Algunos más. No hablemos de cárceles porque ese es otro tema. Bueno, si te parece, charlamos un poquito. ¿Cómo está el penal? El Servicio Penitenciario de San Juan. Sí. Bueno, bien dentro de todo, como dijo él, estamos todo ordenado dentro de las posibilidades que tenemos. Tenemos una unidad, un único servicio penitenciario en la provincia de San Juan, en Chimbas, y un cupo determinado. Y bueno, acá en San Juan vinieron dos momentos importantes, uno fue flagrancia y ahora aparece el sistema acusatorio. Y bueno, vamos a tener novedades en cuanto a la cantidad de personas que se van a alojar en el servicio. Este es el tema, ¿no? Y bueno, y el penal sigue siendo el mismo. Es hoy día el punto a resolver. Ahora, nosotros muchas veces hablamos con Juanca estos temas y decimos, ¿no habrá alternativas a la pena de cárcel? Y se está armando desde la conducción del servicio penitenciario un diagnóstico completo con delitos, el monto de las penas, tipo de delito. A simple vista hay una realidad que llama la atención, que es de 1.800 y moneda de internos, tenemos más de 500 por delitos contra la integridad sexual. Entonces es un número importante. Sí, sí. O sea, 500 internos por ese tipo de delitos es un número importante. Y considerando además, después de la reforma del 17, que este tipo de delitos no pueden gozar de ciertos beneficios, sino que casi pasan todo el tiempo de la condena en el servicio penitenciario. Nos encontramos con ese obstáculo, ¿no? Únicamente en el último año pueden gozar de entren en una progresividad, en un sistema, un dispositivo para después salir en libertad, pero no haremos la mitad de la condena, es complicado. Bueno, Fernando Castro es un estudioso del derecho penal. ¿Cómo serían? Porque yo creo que la pena tiene dos sentidos. Uno, sacar de la sociedad un elemento peligroso y otro, readaptarlo para que pueda reintegrarse a la sociedad. ¿Hoy en día se cumplen estas cosas? Mire, es una pregunta que hace siglos que venimos discutiendo. En realidad, si nos atenemos al origen de la concepción de la pena, es una mera retribución, es decir, una persona comete un acto y merece el sinalagma, como se llama en civil, ¿cierto? La respuesta inmediata, que es la sanción, un mal. Pero a partir, digamos, de la edad moderna y en adelante ya se comenzó a ver otra faceta, ¿cierto? Ya los filósofos estaban discutiendo de si realmente había que darle alguna finalidad a la pena, más allá de la contrapartida, ¿no? Y actualmente sí, están las tesis de la prevención general positiva, que ven al servicio penitenciario, la cárcel en general, ¿cierto?, como una institución de abordaje de personalidades y que pueden obtener cambios que sean beneficiosos no solamente para la persona en sí, sino también para la sociedad. Es una visión mucho más amplia de lo que es la tesis de la pena. Que eso sería un proceso de humanización de la pena. Porque hay otra cuestión también, que es un poco lo que pregunta Juan Carlos, es si todo final tiene que ser en la cárcel cuando sea culpable. No. Hay dos cosas distintas. Una cosa es la finalidad, la función de la pena, y otra cosa es si existen medios alternativos a esa sanción. Esa es otra cuestión.
El tema de los medios alternativos es una cuestión, ¿cierto?, que es resorte procesal. Nosotros tenemos el Código Penal que tiene el sistema de sanciones y la manera de poder aplicar eso es a través del proceso penal. Ya está el derecho procesal penal. En el derecho procesal penal, sobre todo en el adversarial o acusatorio, como se le denomina, hay un paquete de medidas alternativas que acá en la provincia lamentablemente no se está aplicando en toda su plenitud. Lo único que se logra por ahí es una suspensión del proceso a prueba, que es una de las medidas alternativas, que eso está previsto en el artículo 76 bis, que la persona ofrece una reparación simbólica del daño, y tareas comunitarias, y después de un tiempo se archiva. Eso es lo único que está funcionando, pero hay un abanico de alternativas. Por ejemplo, la reparación integral del daño ocasionado, que eso está previsto en el artículo 51 del Código Penal. Tiene el tema de la conciliación, tiene el tema de la mediación, que eso no está funcionando en la provincia. Bueno, algo que decía recién Enrique Delgado, a mí me llamó la atención, 500 de los internos es por delitos relacionados con violencia intrafamiliar. Delito contra la integridad sexual. Contra la integridad sexual, ya directamente. Exactamente. Bueno, esto es un número altísimo. Sí, no, están mezclados. Están los delitos intrafamiliares, que es violencia de abuso género, de la posición dominante, están los delitos contra la integridad sexual, está variado. Por eso, una cosa son los delitos sexuales pero y está otra todo cosa... dentro de la todo misma vinculado, gama y claro. es una misma manera de abordaje. Pero es casi el 30%. Claro, Claro. es tremendo. Yo creo que tremendo, es el tremendo. tema de las medidas alternativas, yo creo que hoy día tenemos que pensar que dado que tenemos un solo penal, ya está en la superpoblación, empezar a utilizar estos mecanismos alternativos. Exacto, Por ejemplo, hoy día Hay tecnología, por ejemplo. hay tecnología, Sí. hablaron recién de inteligencia artificial. Hoy tenemos la pulsera, ¿no? Hoy se maneja la pulsera para la domiciliaria, para la condicional, Exacto. para las salidas transitorias. Bueno, y dentro de poco la pulsera va a quedar obsoleta y va a venir lo que ya se está hablando, que es el chip. Entonces uno con un sistema de monitoreo, con un chip o con la pulsera, se controla de esa persona, tranquilamente. Y si no cumple, el derecho penal en ese momento va a ser como decir, vea, si no cumplís, vas a ir al servicio penitenciario. En Europa, los delitos menores no van a la cárcel, no van a la prisión. Se practica esto, porque es más barato una persona en su casa con un chip que tenerlo en el servicio penitenciario. Exacto. Entonces, y el resto sí, está en un sistema riguroso de cumplimiento de pena. Ahora, y ahí caemos en el otro tema, porque hoy en día la cárcel tiene un costo, los institutos penales tienen un costo alto y lo paga la sociedad. Entonces el castigo no sé para quién es, porque es compartido. Digamos que quien está adentro, primero si se lo saca de su capacidad laboral, Sí. se le está haciendo un grave daño, no se lo está rehabilitando. No, acá hay que tender a funciones mucho más modernas del poder punitivo del Estado, como están haciendo en Europa, es decir, de intentar sacar el conflicto de mano del Estado y entregárselo a las partes. Por eso se está hablando ahora de lo que es el proceso de la justicia restaurativa, es decir, la manera de abordar una problemática de naturaleza delictiva, pero fuera del ámbito de Sí, tribunales. está bien, el que tenga plata va a salvar. No, es mucho más profundo, ¿no? El tema, ¿no? Se trata, profundo, es todo un sistema, ¿cierto?, que ya se está implementando, sobre todo en Estados Unidos. Hay tribunales de droga que están enmarcados dentro de esa concepción, que es tratar, ¿cierto?, de encontrar al autor de la acción ilícita con la víctima y a su vez involucrar a la sociedad en el tema, en un ámbito que sea seguro para todos y lograr directamente una satisfacción, ¿cierto?, del interés de la víctima, lograr que el autor de la acción reconozca su falta y se reconcilia con la comunidad. Es para determinado tipo de delito. No, es cierto, hay que hacer la clasificación, por ejemplo, un tema de homicidio Delitos doloso. No, incluso lo están explicando también con el tema de los homicidios dolosos en Estados Unidos, sobre todo en los procesos que hay de obtención de la libertad condicional. El proceso Sí, de la el libertad proceso, condicional. cuando se van a hacer, se hacen audiencias periódicas, Exactamente. se lo trae al condenado y se trae a la víctima, ¿cierto?, o los familiares de la víctima, y se produce un proceso comunicacional. Pero Enrique, con el tema de la pulsera, los jueces muchas veces dicen, podríamos darlo, pero no hay. ¿Es así?
Eso es otra realidad, exactamente, no hay. Pasa que hoy día todo es caro, la tecnología es cara. Pero Hoy, cuando uno saca las cuentas, quizás no es tan caro si uno tiene en cuenta lo que gasta en tener el precio. coincido, es que es así, pero bueno, pero tenemos que dar ese salto, de decir, bueno, a ver, analicemos e invirtamos en él, porque para invertir en pulseras, hoy día si se aplica a todo lo que debería llevar pulsera, prisión domiciliaria, condicional, un poco gente, saco internos del servicio penitenciario, los llevo a su domicilio, ¿no? Bueno, hoy la tecnología no la tengo en el servicio penitenciario. Claro. Yo tengo un espacio muy chiquito donde hago el control hoy, un centro de monitoreo muy precario, ¿no? Y ya estamos trabajando en el proyecto de hacer un centro de monitoreo, donde controlemos no solamente las pulseras, sino también el tema de las perimetrales. O sea, se puede hacer lo que se hace, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que hace un control, hay una colaboración con la justicia y funciona, pero hay inversión. Vuelvo a los 500 internos relacionados con esto. Yo veo los informes que pasa Fragancia, que generalmente da todos los informes, lo que es muy bueno, porque nos permite hacer un análisis social de cómo estamos como sociedad. La pena de cárcel será en un 20% de los casos o menos aún. Lo que se trata es de darle una oportunidad a ver si esa persona... O sea que los delitos de esta característica en San Juan son tremendos. Estamos hablando de miles y miles de denuncias en Caví, en donde sea, ¿no? Sí. Hay un gran porcentaje de casos que no llegan a Sí. proceso, que pasan digamos, un tamiz de selección, que no llega a juicio. Hay otros casos que llegan a una solución distinta a la pretendida por la denunciante, porque, por ejemplo, hay un porcentaje importante de denuncias falsas. Es decir, hay un universo complicado, digamos, sobre todo en la gama de los delitos intrafamiliares, los delitos sexuales. Hay una gama, ¿cierto?, de conflictos sociales que se intentan resolver a través de estos procesos. Sobre todo con respecto a la paternidad, me dicen que hay varios Totalmente, casos, sí. le meten inmediatamente la denuncia. Pero hay un agravante a eso. Delitos intrafamiliares, hoy tengo, por ejemplo, no sé el número, pero tengo personas condenadas a 8 meses presas en el servicio penitenciario. 8 meses. Claro. ¿Qué tratamiento le voy a dar yo en 8 meses a una persona? No, imposible. Imposible. ¿Por qué está en el servicio penitenciario? Esa es la pregunta. Hay que buscar soluciones alternativas, Juan Carlos. Esto yo lo vengo sosteniendo hace tiempo. Yo siempre he propugnado, ¿cierto?, que se abre el abanico de medios alternativos que prueba el sistema acusatorio. No sé por qué únicamente siempre se da el tema de la suspensión del proceso a prueba. Es más, hasta se llega a considerar el proceso abreviado como un medio alternativo cuando no es un medio alternativo. Es un medio anormal de terminación del proceso, donde el imputado reconoce, ¿cierto?, su culpabilidad y recibe una pena anticipada, o sea, se ahorra en el juicio. Pero no es un medio alternativo. Y generalmente el saldo de los juicios abreviados es el penal. Sí, pues son cuestiones de Claro. El otro tema, que también lo planteaba Juan Carlos, era el tema de costo. Es decir, el patronato uno no lo ve, o públicamente no se ve con una gran injerencia en la sociedad para tratar de concientizar y la persona que sale del penal pueda conseguir trabajo. Como que va a la buena de Dios el que sale del penal. Hoy en el servicio penitenciario hay un área que se llama régimen, un dispositivo de prelibertad. Ese actúa cuando ya a esa persona le queden 3 meses para salir, empieza a hacer todo el trabajo para que el interno, para que una que consiga la libertad ya pueda conseguir un trabajo. El tema es más, el patronato hoy con los recursos que tiene también no puede cumplir con el objeto completo de la misión que tiene. Pero también convengamos que esto hay que analizarlo de diferentes puntos de vista. En un principio dijimos el trabajo, la educación en el servicio penitenciario. Nosotros tenemos que propender que el 100% de los penados estén trabajando. No es fácil, pero tenemos que lograr eso. En otras provincias ya se habla y se está ejecutando con eficacia polos industriales. O sea, se ha logrado efectuar. Bueno, esa persona en ese polo industrial aprende un oficio. Quizás llegó a la cárcel sin un oficio. Bueno, acá puede ser que mañana vengan 5 proyectos mineros, se pongan en marcha y ahí va a haber posibilidades de reinserción. Pero hoy en día es cada vez más difícil. Cultural. Esa cuestión, ¿cierto?, de qué hacemos con el interno que cumplió la pena, que pagó su cuenta con la sociedad,
¿Qué pasa? ¿Por qué la sociedad lo rechaza? Es una cuestión cultural, Juan Carlos. Sí, No, eso es algo que es fácilmente comprobable, una pero cuestión Fernando, que tiene base empírica. Pero el tema también es si la pena, muchas veces cumplió la pena, los años, pero no quiere decir que esté capacitado para reinsertarse en la sociedad. Vamos a ver, el loco del sifón, supongamos. Bueno, pero son casos extremos, concretos. son casos muy extremos, Juan Carlos. Son excepciones. Son excepciones. No, Pero son excepciones. cumplió la pena, pero el estar No, pero reinsertado... esos son casos extremos. Porque si uno analiza en los últimos 10 años la cantidad de delitos contra la integridad sexual, Sí, claro. y no hubiese salido la gente y no hubiese reincorporado a la sociedad, hoy sería más de 500. No, claro. O sea, Hay casos que son de laboratorio, por ejemplo, que es el petiso orejudo, por ejemplo, Claro. hemos tenido uno solo, Sí, Robledo sí. Puch, tenemos uno solo, pero siempre se dan esos casos que son y también paradigmáticos. caso Pero yo digo del universo general de condenados, ¿no es cierto?, que han cumplido su pena y les cuesta mucho insertarse en la sociedad porque la gente no les da trabajo. Hay que decir la verdad. No. Le piden el certificado de antecedentes, ha cumplido una pena, es un recluso. Así que no le dan, no hay oportunidad. Está bien. Yo también tengo muchos parientes que tampoco les dan trabajo, porque no hay trabajo. No, pero se imagina un penado, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el primer censo, ¿cómo se llama? En el censo penitenciario completo, un censo social y educativo, donde va a surgir mucha información. Desde ya adelanto que el nivel de analfabetismo que hay en los internos es un número, Sí, un porcentaje eso importante. conocimos el año pasado un informe sobre eso y realmente gran parte, el 90% no había terminado el ciclo primario. Exactamente. Entonces yo creo que alguna persona que ingresa al servicio penitenciario porque cometió un delito y en el penal descubre que existe la posibilidad de leer, ¿no? Y de escribir, Sí. y la posibilidad de decir, che, puedo insertarme en la cultura del trabajo. Bueno, eso creo que es Han habido obligación. penados que se han recibido de abogados. Tenemos doctrinarios. 5, hoy tenemos Claro, por ejemplo, todo es posible. Hoy tenemos 6 internos, Es hombres y así. mujeres, que están pronto a hacer la universidad desde el servicio penitenciario. Lo que pasa es que dentro de la sociedad también tenemos una cuestión de si alguien anuncia, por ejemplo, Enrique anuncia, vamos a invertir en el servicio penitenciario, la sociedad dice, con el problema que hay de que los chicos no pueden comer, ustedes invierten en estos tipos. No, pero si y por entramos otro en lado esa decimos, lógica. No, pero ahí si sí, no o sea, se recuperan, aquí- no hacemos. Entonces, hay dentro de la sociedad va a tener que comprender que cuesta plata recuperar a la Pero gente. Es una cuestión cultural. Pero también eso, el cultural hay que cambiarlo. Hoy día a la parte privada también hay que comprometerla en el tema del servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque a vos la parte privada le tenés que mostrar primero seriedad, que tenés un programa, un dispositivo que es serio, por ejemplo, a ver, un polo industrial textil, que es serio, que puede construir una nave, que puede poner 50 máquinas a trabajar y que el servicio penitenciario se obliga a tener 50 personas trabajando y produciendo, ¿no? Entonces la parte privada lo va a analizar, como cualquier privado, y si le cierra, lo va a hacer. Entonces no es que el Estado va a tener que sacar plata, no. Tenemos que hacer gestiones para que el privado venga al penal e invierta. En un futuro, hasta las unidades carcelarias, como viene el mundo, ¿no? La van a hacer los privados, pasa en Estados Unidos. Lo hacen los privados, los internos lo hacen trabajar, los internos se producen y consiguen lo suficiente para mantenerse. Bueno, ese es el objetivo. En algún tiempo, hace casi un siglo, estaba la marmolería del Estado adentro de la cárcel Sí. y producía para todos. Creo que fue en la época de la Cantón. bloquera, la panadería. Y producía para afuera. La fábrica Mosaico. La fábrica- La fábrica Mosaico. Tengo una fábrica Mosaico. Hoy, Pero hoy yo tengo unas fotos de esa... Tal cual. Y decía marmolería en ese tiempo, ¿no? Mira, pero Era la fábrica de Mosaico. Era la fábrica Mosaico. Después hicieron una bloquera también. Hoy tenemos una bloquera, que es una única bloquera, que tiene una capacidad limitada de bloc y adoquines. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos firmado convenio con unos municipios donde vamos a asumir la obligación de producir cierta cantidad, de realizar ciertos bancos para plaza, y ese municipio se va a comprometer a dar un oficio y también ver cómo colaborar en este aporte al Creo interior. que el primer tema de rehabilitación es el trabajo. Totalmente. Y de educación. Pero Y Juan muchas Carlos, veces y sacarle una adicción. educación. Juan Carlos, Sacarle una adicción Sacarle también una es muy importante. adicción. No, Este es el otro tema. ¿Cuál? Hay mucha adicción. Sacarle una adicción también Entre- es Claro. Hoy en el penal tenemos una comunidad terapéutica con el tema de adicciones, donde en un taller que hicimos,
me sorprendió una persona que está alojada ahí que dice que descubrió realmente que existe los libros. Entonces él en ese taller escucha a la profesional cómo le lee y cómo lo introduce en la lectura, en la comprensión y todo. Porque no sabe ni leer ni escribir. Y cuando se va a la celda, se lleva un libro y tiene un compañero de celda que sabe leer. Entonces continúa y le hace leer. Entonces él se ha comprometido a aprender a leer. Acá, de nosotros, la única persona que vivió la cárcel desde adentro se llama Patricia Moreno. El otro día me dio la posibilidad de recorrer el pabellón número 1 después de un largo tiempo y me ingresé nuevamente a ver el pabellón donde estuvimos ahí. Contá un poquito tu experiencia, qué es lo que pasó ese día. Ese día fuimos a cubrir una nota, yo estaba en la redacción del Nuevo Diario, eran casi las 3 de la tarde y hubo un motín donde los presos habían tomado a guardiacárceles y terminamos siendo rehenes junto al juez, al mismo director del penal y me acuerdo, específicamente... sí. Estaba María Silvia también. También María Silvia, Eduardo Manrique, un camarógrafo y un fotógrafo. Nosotros hicimos una película sobre el En tema. tiempo real lo vimos ahí. Y lo tenía el Yayo Lanciani, era el juez. Claro. Y que después Ya jubilado. salieron en tráfico por el barrio. O sea, por el barrio Aramburu. Sí. Pasar por el barrio Aramburu, Exactamente. tomar Después un terminamos tren. en el me bar. acuerdo. Creo que ya estaba por entregar el mando Escobar. Claro. Y Del Bono era ministro de gobierno. Sí, sí. Sí. Qué Pero tremendo. fue un día de Tremendo. tensión, ¿no? Y Tremendo. fuera para hacer una película. Sí. Nosotros hicimos la película. Claro. Y realmente el testimonio había que vivirlo desde No, adentro. macana. Fíjense la ironía de la vida, ese rehén que toman en el barrio de Aramburu, esa mujer, era viuda de un penitenciario. ¿Ven? Justo la mujer que toman de rehén, viuda de un penitenciario. No, Esa es la vuelta a la vida. La vuelta a la vida. Qué bárbaro. Ahora está no, un poco mejor el penal. Le voy a contar que ese día, ese Sí, pabellón caminamos. realmente ha sufrido los embates de varios motines porque le faltan pedazos. Sí, pero hay otros sectores sí. que están mejor. Está marcado, la historia está marcada de todo lo que son los motines, la quema de colchones. ¿Cuántos internos hay hoy? 1855. 55. ¿Y cuál es la capacidad real? La capacidad real de interno no llega a 900. 980 tenía. Una capacidad original de 980. Está duplicando. Está duplicando. O sea que, Claro. pero para no pasar un hacinamiento no podemos pasar los 1900 internos, Claro, porque claro. ya se vuelve, ya se torna complicado. Entonces, este es el tema. Ese es el tema. Es decir, podemos reformar todo lo que queramos de la justicia. Podemos tener cualquier cantidad de policías. Pero creo que esto es una mirada mucho más integral. Porque Sí, aparte sí, sí, sí. tenés muchos en comisaría, que Exactamente. tampoco es lógico. Exactamente. Yo pienso que la justicia penal merece un análisis concienzudo, profundo, un análisis personalizado de cada caso y ver, ¿cierto?, realmente si cada caso merece, ¿cierto?, una pena de encierro y aplicar lo que son las medidas alternativas. Yo cuando digo la justicia restaurativa, Juan Carlos, es que en ese proceso se compromete a la comunidad dentro del conflicto. Sobre todo la comunidad donde vive el autor del delito y la víctima. Entonces se produce un proceso de reconciliación entre ellos y cuando el interno cumple su pena, es recibido por la comunidad, es decir, puede recibir trabajo, puede insertarse nuevamente y vivir su vida normal. Primero como vecino. O sea, Exacto, no, pero claro. en este proceso se compromete la comunidad. Exactamente, lo acepta como vecino. Dentro de esto, las ideas nuevas que están apareciendo, hay algunos que hablan de cárceles privadas. ¿Cómo lo ves, eso es Fernando? imposible, eso es imposible. Hay países que lo tienen. No, pero acá en Argentina no es posible porque el Estado es el que tiene el monopolio de la represión. No lo pueden tener los particulares. Es una cuestión constitucional. Yo creo, no coincido, pero bueno, creo que está la posibilidad. Está la Sí, posibilidad. está la Quizá posibilidad. con la figura de gerenciamiento. Yo creo, sí, es más, por ejemplo, en el penal antes, yo creo que para mí es paulatino, ¿no? Yo creo que lo que en un servicio penitenciario, la construcción la puede hacer el privado, ¿está bien? El trabajo profesional lo puede hacer el privado, el trabajo administrativo lo puede hacer el privado. La seguridad la mantiene el Estado. Una cuestión mixta ahí. Pero creo que se puede. Es más, yo creo que si lo analizamos profundamente a nivel constitucional, creo que es posible. Para hacer eso hay que reformar el texto constitucional porque el tema del monopolio, ¿cierto?, de la represión lo tiene el Estado, no lo pueden tener los particulares. El pabellón nuevo que van a tener, que están terminando, va a tener un sistema diferente
de control, porque es inmenso, son celdas, les voy a contar yo, les voy a anticipar, celdas individuales que están monitoreadas y tienen por dentro un patio inmenso que se ve desde un primer piso, la garita, y ustedes van a poder controlar a todos los internos que están ahí. Yo creo que hoy día las construcciones penitenciarias siempre se tienden a evitar el tema de los rehenes. Entonces, evitar que el personal penitenciario tenga reducida al mínimo la posibilidad de rehenes. Para eso se ocupan lo que son las cámaras con reconocimiento facial y la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en el complejo del Seiza, número 1, en el complejo federal número 1 del Seiza, un sector se ha determinado para todos aquellos personas alojadas con tema grave, con tema droga. El tema de los monos, que de ahí viene, porque de la cárcel también se genera el movimiento de la delincuencia. Bueno. Y está un sector donde han puesto las cámaras de reconocimiento facial con la inteligencia, combinada con la inteligencia artificial, y es interno, con la visita, el abogado, el personal penitenciario que lo ve, se larga un informe diario de cuántos segundos habló con nada, cuántos minutos, o sea, un control estricto. Es más, le han puesto, hasta lo han cerrado, le han hecho una malla, porque a otra vuelta hubo un intento de fuga a través de un helicóptero. ¿Cuántos detenidos federales tiene usted? Tengo 180. 180. Que deberían estar en una cárcel federal. En Cuyo tenemos una cárcel federal, que es la de Cacheuta, en provincia de Mendoza, que tiene una capacidad, creo que no sé si de 1000 internos. Sí. Y no hay ningún sanjuanino ahí. O sea, mendocino y porteño nada más. Y es una cárcel para Cuyo, federal, ¿no? Yo creo que va a ser de los problemas que la sociedad va a tener que empezar a ver muy de cerca. Hay el problema, Juan Carlos, también con los federales, que eso se mantiene con fondos de la nación. Sí, que no paga. Y si no lo paga, el problema es provincial. Se actualiza muy rápido. El problema es provincial. Entonces, claro, hoy lo está bancando la provincia. Se desactualiza. Exactamente. Entonces pagan, pero cuando te pagaron 6 meses atrasados, te están pagando moneda. Entonces el problema es nuestro. El problema de la provincia. Y ojo que están aumentando, porque son los casos relacionados con el narcotráfico, cada vez van a ser más. Es otro tema a resolver. Antes del corte podemos ir al tema que habíamos invitado a Fernando. Fernando, el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha hecho declaraciones diciendo ¿qué le digo a mi hija cuando pregunte quién es el padre? El tema es, el año pasado, a través de unos tweets, 2 personas pusieron que la mujer de Morales lo engañaba y que la hija no era de él. Tuvieron 50 días detenido. Por lo que sería una calumnia de injuria. Cuando le preguntan a Morales, dice, no, es mucho más grave que eso si no está afectando los derechos de los menores, que es mi hija, que tiene 2 años. Bueno, es complejo el tema. Ahí lo que se está imputando es una injuria, ¿cierto? La injuria, 110 del Código Penal, no tiene pena privativa de la libertad, tiene una pena de multa. Una multa que incluso que está desactualizada. Es decir, que nunca corresponde, aún en el caso de ser condenado por el delito de injuria, jamás merece pena privativa de la libertad. 54 días. Es decir, que es imposible que haya una prisión preventiva, ¿cierto?, que tenga como plafón ese tipo penal. Es decir, nunca puede haber una detención en el marco de un delito de acción privada, es lo que estamos. Porque no tiene pena de encierro. Es decir, es imposible. Para eso hay que acudir a otros tipos penales. No sé, el fiscal que ha intervenido en esa causa, no sé cuál habrá sido la calificación legal que habrá dado. Sí puede ser sujeto pasivo del delito. Se lo han llevado por lo que es violencia de género, porque eran información que afectaba a una mujer. No, pero eso es muy etéreo. Eso es lo que dice el fiscal. Claro, eso es muy etéreo, eso es muy cierto acá. Según esta es la expresión de él. No se trata de una causa por tuitear en Jujuy, dice, sino que es una causa organizada por Morandini y Villegas para organizar, planificar, crear, difundir y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de 2 años y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género en el caso de mi mujer. Esto es lo que dice Morales. Si todos los casos que estamos viendo todos los días tienen esa trascendencia penal, no tendríamos tiempo en el sistema acusatorio para entender todos los casos. Yo tendría un problema en el penal. Es una locura eso, y más cuando se trata de una cuestión que depende de la instancia privada, que está legislado, acá no hay que inventar nada. Es decir, a mí me parece una locura.
Me parece un desatino, me parece también que hay un poco de abuso de poder. Un exceso de patrón de pueblo. Totalmente, totalmente. Algo que es impensable. Es decir, no, y ahí veo que está acudiendo a la teoría de la asociación ilícita, porque, claro, quería aplicar el artículo 210 y seguramente va a decir que Milagro Sala es la jefa. Morales subrayó que Claro, porque pone a la abogada de y van a Milagro Sala. lograr una nueva condena. Ahora, dice, ¿me entiendes? Entonces, una locura. Fernando, esto es otra expresión de él. El derecho a la expresión es el de la opinión y la Constitución no avala la falsa información o la falsa noticia. Lo deriva para el otro lado la falsa. Claro. Pero yo creo que está tomando elementos dispersos para hacer... Es que son dos cosas distintas. Una cuestión es la libertad de prensa, la libertad de expresión, y otra cosa se trata de estas expresiones que hacen los ciudadanos a través de los medios sociales, que deben tener consecuencias jurídicas Pero también. para empezar, empecemos a cómo lo vamos a investigar. Claro, Porque hoy y en eso día está, todos estamos sujetos a que Juan cualquier... Carlos, eso está previsto en el Código Civil, es decir, ahí está la respuesta. está la respuesta en el Código Civil. Si usted Porque se siente incluso- ofendido, voy a hacer una acción de reparación de daños y perjuicios. Incluso hace 30 años hubo una jueza, que sigue siendo jueza, Servini, que censuró el programa de Tato Bores porque iba a hablar de ella. Sí, me acuerdo. Antes, Famoso. Sí. Sí. Entonces, La Tato doctora, Bores tralala, ¿cómo no? juría. Sí. Con lo cual, Tato Bores hizo un programón invitando a los referentes de esa época y no nombró a la jueza, pero fue peor. Sí. Yo les quiero decir que esta persona que está acá fue el último acusado de desacato a un gobernador. No. Y tuve un juicio. Qué Sí, va. ¿Contra llevado qué- adelante por contra el qué indio gobernador Bustos, fue? representación de un Gómez gobernador Centurión. de Gómez Centurión. Gómez Centurión. Y lo hizo el juicio. Después y la en- jueza dice, no puedo de ninguna forma detenerlo, pero tampoco puedo quedar mal con el gobernador. Así hasta que la instancia se fue olvidando, quedó. Y escribió. Después los legisladores dijeron no puede haber un desacato de la prensa al Es que no gobernador existe. porque No no hay un existe. orden. No existe. La prensa no se acata a un gobernador. No. Soler por dijo supuesto. era el último privilegio de los mandarines. Publicó un artículo No, a raíz del caso totalmente. este. Un caso. Sí, Pero bueno, esto pasó fue, fue sacado del Código Penal, Eso es así. sacaste una Bueno, soncera. así, ¿cierto? exactamente. O sea que ya hemos visto todo. Sí, señor. No, van a venir más cosas. Faltan todavía. Faltan. Ahora tenemos el no, presidente de Twitter. falta. falta. El Twitter hoy, hay que seguir el Twitter. Bueno, y después un día a ver cómo es hoy la vida, porque yo me imagino con 1.900 personas, estamos hablando, y no sé cuántos serán, 1.500 los penitenciarios o más. 1450, pero pasa que 1450. 1450 hay que dividirlo en 4, porque son Sí, dos por turnos. turno, Dos turnos entonces, Estamos hablando de una comunidad que es la 300. mitad de Sonda o de Uyú. Totalmente. Y todo metido en una manzana. Sí, sí, entonces hay que hacer un penal nuevo. Sí, No. pero hemos preferido hacer otro tipo de... Hay que hacer el penal de Uyú, hay que hacerlo. Y hay que ver penal de el Uyú hay que universo, cómo se compone, porque no todos son condenados. Hay algunos que son... que hacerlo. están 80% condenados, 20% procesados. Que antes era mucho más, Antes era mucho. los procesados. Claro, pero es alto el porcentaje, 20% de la 20% población carcelaria. O sea que hay es 400 elevado. personas sin pena que están ahí exacto, adentro. ¿entiende? Esta es la Ese es otro tema más. Otro tema. Claro. Y a esas personas ni siquiera pueden hacerle tratamiento psicológico, No por lo No se puede exiguo del intervenir. tiempo. salvo que ellos lo pidan, ¿no? Claro. Exactamente, sabe que lo piden. Señores, vamos a un corte. Enseguida vamos a estar con el doctor Gustavo Alcalá y la doctora Cecilia Clavijo, jefa del Departamento de Medicina Sanitaria. Se dice que han aumentado exponencialmente los casos de COVID. Sí. Ya volvemos. Karina Ferrari, el intendente de Albardón Juan Carlos Abarca, el diputado provincial Leopoldo Soler, el abogado Guillermo Krebs, Walter Guzmán, el dirigente político Carlos Maturano, León Pochar, Roberto Gómez, el contador Antonio Juárez, el economista Leonardo Mazcur, Sofía Calíbar, Nahuel Aracena, Ernesto Ramos, el gerente de Alumetal Alberto Muñoz y Carlos Allendez. Buenas noches, Luciano.
Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano manda a enarbolar por primera vez la bandera nacional, celeste y blanca, en las barrancas del río Paraná, en Rosario. En el año 1900, en Alemania, se funda el FC Bayern de Múnich. En 1918, el político y revolucionario comunista ruso León Trotsky crea el Ejército Rojo de la Unión Soviética. En 1932, nace en un distrito londinense la actriz Elizabeth Taylor, una de las figuras de cine de Hollywood de todos los tiempos. En 1975, en Albardón, se funda el Aeroclub Talaja. En el año 2010, un terremoto sacudió a Chile a las 3:34 de la mañana. Fue de magnitud 8.8. Hoy se conmemora el Día Internacional de Trasplante de Órganos y Tejidos en reconocimiento a médicos y personas donantes que hacen posible salvar vidas con este tipo de operaciones. Esto es todo. Adelante, estudio. Bueno, aparentemente el aporte para salir de esta crisis no es parejo para todos los trabajadores. Fíjense, hay gente que está reclamando el 5% sobre la cláusula gatillo, lo que me parece bien, es lógico. Pero un informe nacional dice que con una pérdida del 28% en términos reales, los que están pagando el ajuste en serio son los jubilados. Claro, como no hacen huelga y es el sector más desprotegido, es lo primero que le pegan el manotazo. Ahora, el gran consumo del jubilado son medicamentos, que es lo que ha tenido un aumento en el caso de medicamentos dirigidos a ese sector del 85%. Estas son las cosas difíciles de entender. Es muy fácil hacer ajuste en base a los viejos, ¿no? Sí. Es así. Joana, ¿quedó algún tema deportivo? Sí. Quien fue noticia hoy fue Agustín Canapino. Agustín Canapino se encuentra en estos momentos en Florida, en Estados Unidos, en su pretemporada para la temporada que empieza ahora en la categoría IndyCar, que es en la que él corre. Dentro de su equipo está el ex piloto de Fórmula 1, Román Grosjean, y lo que hizo es argentinizarlo un poco. Ese fue el video que se hizo viral hoy. Le convidó alfajores y le preguntó al piloto qué le parecían estos alfajores. El piloto respondió que estaban buenos. Él le contesta, mejor que la pastelería francesa, y él educadamente le dijo, es muy diferente. ¿Qué es lo que es que una periodista ha sido abordada por acosada? Ella fue la denuncia que dijo que por acoso sexual por la mascota del equipo. ¿La mascota del equipo? Sí, la mascota del equipo. ¿Y esa cara de bueno que tiene la mascota? Tiene bastante cara buena. Esto sucedió en Brasil. Lo que ella dice es que parece que el equipo hizo un gol y la mascota se le acercó, dice que le dio un beso, ella sintió hasta el ruido, todo, y hizo la denuncia, que lo sintió como acoso sexual. Digamos, la mascota en realidad es una persona con una careta. Sí, claro, cabe aclarar. No es un perrito. Bueno, ¿sigue la paritaria docente o no? Sí, va a continuar el día jueves a partir de las 11 de la mañana en la provincia de San Juan. Hay todavía pocas definiciones a nivel nacional, pero en San Juan se tienen que reunir sí o sí el jueves porque el día 4 de marzo deben iniciar el ciclo lectivo los docentes de San Juan. El 4 es el lunes. Sí, el lunes. Y el día 5 los alumnos secundarios, primaria, especiales y los chicos de adultos. Y las técnicas, el 4. Y el 5, la secundaria orientada. El 4, precisamente el lunes, también comienza de sobremesa acá en Telesol. A partir 14:30. A partir de las 14:30, ¿no? Bueno. ¿Quiénes nos acompañan, Juanca? Está con nosotros Gustavo Alcalá, médico cardiólogo, nos acompaña toda la semana. Y está también Cecilia Clavijo, es jefa del Departamento de Medicina Sanitaria de Salud. Bueno. A Cecilia, ya la primera pregunta es cierto que han aumentado casi exponencialmente los casos de COVID? Sí, es cierto que han aumentado los casos de COVID. Sí es importante destacar que si bien han aumentado, la mayoría de los casos son leves y han tenido un manejo ambulatorio. Ahora, ¿cómo, supongamos, a mí me puede doler la cabeza o algo así? ¿Me tengo que hisopar o tengo que simplemente controlarme de cuidarme un poco más? En realidad lo que se pide es que si tiene factores de riesgo, las personas que tengan factores de riesgo y síntomas compatibles como fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar o falta de aire, sean los primeros que vayan a hisoparse. Pero digo para no contagiar.
¿Qué es lo que debería hacer una persona que Por tiene eso, si esos tiene síntomas? los síntomas, sí tiene que permanecer en el domicilio. Si tiene factores de riesgo, repito, hisoparse para guardar reposo 2-3 días hasta que no tenga fiebre, es el tema. Está bien. Una vez que deja de tener fiebre, pasan 24 horas y ya no contagiaría más. Pero aislarse para no ir a trabajar, supongamos, y transmitir el Exacto, COVID, como cualquier cuadro respiratorio en realidad. como cualquiera. Exacto. Y Hoy se es- ha transformado en una gripe. Se ha transformado en una gripe. Exacto, el prácticamente. COVID es un virus que ha pasado a ser no estacional y endémico, quiere decir que lo tenemos permanente en el año. Sí tenemos, con la afluencia de los virus respiratorios, ahora en el invierno vamos a tener más casos, pero lo tenemos durante todo el año. Pero si hay internados. Sí, tenemos 7 internados hasta el día de hoy. Bueno, Tienen los internados, gente que se había vacunado, ¿no? Si tenía riesgos. Aparte. Hasta el momento los pacientes que están internados todos tenían factores de riesgo y no teníamos carnet de vacunación completo con todos los refuerzos sugeridos, ¿no? ¿Hoy están todas las vacunas disponibles? Sí están las vacunas en todos los centros de vacunación disponibles. ¿Y cuál es la vacuna que se da para COVID? Moderna es la que con la que contamos actualmente. Bueno. ¿Qué pasa con el Kun Agüero? ¿De pronto se sanó y puede volver a jugar? Y el Kun Agüero, recordemos que dejó la práctica competitiva a finales del 21. Sí. Hubo una conferencia de prensa famosa en diciembre de ese año. El Kun Agüero tuvo una arritmia ventricular que cuando estaba en pleno entrenamiento lo tiró al pasto. En medio de un partido contra el Alavés, jugaba en el Barcelona. Y después de varios años ha trascendido porque él autorizó que los datos de su historia clínica se hicieran públicos. Entonces, tuvo una arritmia ventricular en las cámaras inferiores del corazón. El ventrículo es la bomba principal y si falla por minutos y no produce suficiente oxígeno, se puede producir la muerte. No es una de las arritmias de las cámaras superiores del corazón, que son las aurículas, una especie de depósito que pueden estar semanas con arritmia y uno seguir viviendo. Hay arritmias crónicas en las cámaras superiores. Ahora se sabe que fue una arritmia ventricular que la reprodujeron pocos días después del partido, la trataron, se hizo lo que se llama ablación, ese foco de la arritmia se eliminó, quedó claro que no tuvo nada que ver el virus, no tuvo nada que ver la vacuna, ni siquiera la primera arritmia por la que trataron al Kun Agüero, que ya en el año 2004 había sido tratado en Argentina por una arritmia más benigna. Se lo medicó, actualmente, según los médicos, no necesita medicación, pero tiene un monitoreo permanente, un dispositivo que se inventó hace 10 años y que tiene batería para 2. Y si él tiene una arritmia, como le pasó en vivo en una transmisión, lo manda a su médico de cabecera, que lo revisa, es una aplicación del celular a distancia, y le dice si puede seguir sonseando en el streaming, si tiene que correr a que lo traten, pero claramente no está en condiciones de volver al deporte competitivo. Quizá pueda ir a un partido homenaje porque hizo 427 goles en 786 partidos. Es uno de los delanteros estrella del siglo XXI y tal vez se merezca un partido homenaje, pero no la alta competencia que durante largos periodos de tiempo somete al corazón a un nivel de estrés Aparte ya pasó los 35 años, creo. Bueno, eso es lo que Él mismo dice que analizaron no los está médicos. haciendo vida deportiva, dice, entre otras cuestiones, dice, tengo que sacarme cerveza. Claro. Si Pero él les se quiero- cuida porque no está excedido de peso, nunca fue flaco, pero no está excedido de peso, pero no está haciendo vida deportista. Les cuento dos que siguieron jugando con una arritmia tan o más grave que la del Kun Agüero, que es un danés conocido, y el número 3 de Holanda, que jugó contra Argentina en el último Mundial, tenía un cardioversor desfibrilador implantable, lo tiene, hoy juega en el Girona, lo tiene desde el año 2019. Esa es la medicina del siglo XXI. Para todo lo demás existe la ivermectina. Bueno, pero empecemos por definir cosas. ¿Qué es lo que es una arritmia y cuándo es preocupante? Una arritmia significa que el corazón anda o más rápido o más lento por una alteración en el sistema eléctrico. Las dos son potencialmente mortales y son ventriculares. Y como le pasó al Kun Agüero, puede Claro, porque aparecer... el corazón tiene que coordinar con los pulmones
Sí, pero no solo eso. Para todo el círculo, digamos. Tiene que llenarse y mandar suficiente sangre por minuto para que funcionen los órganos más complicados, si tienen déficit, que son el cerebro y el propio corazón. Entonces, el ventrículo es la bomba. El ventrículo izquierdo, porque el corazón derecho trabaja menos, tiene menos presión, hacen falta los dos, el ventrículo es clave. Hay mucha gente en San Juan hoy con una arritmia crónica en las aurículas y hace su vida normal medicado. Entonces, el Kun Agüero es la prueba de cómo ahora se puede curar una arritmia. Porque lo que dicen los médicos, ahora que él los autorizó, es no ha vuelto a tener la misma arritmia. ¿Se puede curar o se puede...? La de él se ha curado. Lo que puede aparecer es en otro foco, porque el corazón a medida que cumple años se deteriora. La arquitectura no es la misma que cuando el Kun tenía 25 años. Ese deterioro progresivo puede ser fibrosis, infartos pequeños, infecciones que afectan al propio corazón y dejan una cicatriz. Esa cicatriz la trataron en Barcelona, entran a la cámara del corazón, no por fuera, sin cirugía, sin incisión, con anestesia local, entran al corazón, identifican el lugar y eliminan con frío, con una electricidad especial y calor, eliminan ese lugar y esa arritmia no vuelve a aparecer. Pero la predisposición existe. Ahora, el número 3 de Holanda, que afortunadamente perdió contra nosotros, tuvo en un partido de fútbol amistoso una arritmia que le generó una pérdida de conocimiento. Habiendo vuelto al fútbol, pues siguió jugando. Se hizo la evaluación y tenés un dispositivo que te resucita y que te permite seguir practicando deporte de alta competencia. Ha evolucionado mucho en los últimos años, ha mejorado y cuando el diagnóstico es a tiempo. La causa número 1 de estas arritmias es la aterosclerosis. Pero para un sanjuanino no está esa tecnología. Claro que sí. Existe el dispositivo y se han puesto en San Juan. Ese que cuando vos tenés una arritmia muy infrecuente, que pasa 4 veces por año, es imposible que te la pesquen con un electrocardiógrafo. Ocurrió en marzo, en agosto, a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana. Duró 1 minuto. La única forma es dejar un dispositivo debajo de la piel que grabe durante 2 años o le cambias la batería y lo volvés a usar. Entonces ha mejorado el diagnóstico. A muchas personas no le creían sus síntomas porque los tenía cuando no estaba en el médico y nunca los podían percibir cuando los revisaban. Y estos dispositivos han permitido detectar que muchas personas no están inventando, no son histéricas, tienen una enfermedad eléctrica del corazón que aparece de manera caprichosa. La identifican y a continuación la curan. ¿La curan a distancia o la curan? No, la curan de manera presencial. Al Agüero le hicieron un estudio electrofisiológico que es en unas condiciones especiales que pueden tratar la arritmia si aparece, con remedios, con electricidad, esa famosa cardioversión eléctrica que se ve en algunas películas. Le provocaron la arritmia, así supieron dónde era y qué tipo de arritmia era, y luego la eliminaron. Lo siguieron por un tiempo, por eso el actual cardiólogo dice que ahora está mucho mejor, que no ha vuelto a repetir esa arritmia grave, que puede hacer vida normal, pero le aconsejan no volver a la práctica Ahora, deportiva. hay gente que, por ejemplo, por caminar, o porque tiene poco, o lo que sea, también se provoca una arritmia. Claro, las arritmias pueden ser por un problema del corazón o fuera del corazón. De los Hipertiroidismo, Sí. enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anemia, una infección transitoria. Las arritmias son un grupo que existen de poco riesgo, autolimitadas, que se curan tratando la causa o, como la de él, que sí es cardíaca y que solo se curan anulando ese circuito anormal y vigilando, porque si ocurrió una vez, puede pasar de nuevo. ¿Te parece que pidamos al sector femenino una noticia a cada una si las liberamos? Sí, por supuesto. Joana, ¿qué tenemos nuevo? ¿Quieres que te cuente un tips para cortar cebolla sin llorar? Me viene muy bien. Bueno, Porque aparte del olor que queda en las manos, sobre algún todo. lagrimón se escapa. En un video que llegó a casi 1,5 millones de reproducciones, la actriz Candela Bertrano sale de la camada de Cris Morena, estuvo en Rebelde Way, en todo, en esos, el elenco, larga un tips que cuenta cómo hace ella para cortar cebolla sin llorar.
Es un tanto insólito y místico este tips que tira y dice que ella le pide permiso a la cebolla para cortarla. Es decir, agarra la cebolla, empieza a cortar y dice permiso, voy a cortar, permiso, voy a contar. Ella muestra cómo lo hace durante el video y dice que realmente es eficiente. Vamos a probarlo y vamos a traer nuestro break. Lo voy a probar, pero ¿hay algún fundamento médico? Acá tenemos dos profesionales que nos pueden decir. Sí, es difícil sobrevivir a la falta de protagonismo. Pero hay gente que vive de eso. Ojo, Bueno, aquí después estamos tienen 1 viendo. millón de seguidores. ¿Sí? Nosotros nos reunimos más de 7, 8, ellos tienen 1 millón con esas cosas. Patricia. Bueno, hoy la provincia firmó un convenio que va a solucionar, en alguna manera va a contener a las personas que deben viajar al Garrahan o a algún hospital de Buenos Aires y tienen pocos recursos, porque a través de la Casa de San Juan en Buenos Aires van a ayudarles con el hospedaje, el traslado y algunos medicamentos. Esto es solamente para patologías que deben ser asistidas en Capital Federal. Ahora, ¿qué pasa cuando viene alguien de Calingasta al hospital Rawson? Y hay gente que está en los jardines tomando mate o con una... Acampando. Que es las personas Acampando. que tienen específicamente internados en terapia intensiva. Sí. Eso pasa. ¿Y sabe lo que están viendo, que nos contaba la gente que hace los cuidados en el centro cívico, en el registro civil, en el hospital y en la terminal? Que mucha gente, para ahorrarse el pasaje, se queda durante la siesta en estos lugares que están acondicionados, están fresquitos, se llevan un sanguchito, algo para comer y hacen tiempo hasta que tienen que volver a trabajar para no gastar en el pasaje. Bueno, yo sé de gente que se va a hacer como que compran los shopping porque está el También. aire acondicionado, ¿no? Juanca, lo que yo no sabía es que San Juan era un productor tan fuerte de tomates. Sí, de tomate sí, pero de industrializar el tomate no tanto. Es fuerte, pero son más fuertes los mendocinos. ¿Con el tomate sanjuanino? Con el tomate sanjuanino. Bueno, pero dicen que el tomate en San Juan rinde entre 100 y 120.000 kilos por hectárea, lo que es una barbaridad. Y que San Juan produce más del 55% del tomate que se produce en la República Argentina. Pero el 45% se procesa en Mendoza. De todas formas, representamos menos del 1% del mundo, ¿no? El 45% de lo que producimos nosotros se lleva a Mendoza. Me llamó la atención ver la cantidad de camiones que iban cargados de tomate, de aceituna, de uva de pedernal, todo se va a industrializar allá. Y las fuentes de trabajo quedan allá. Y después nos mandan la Coca-Cola, la soda, toda embotellada en Mendoza, con agüita de Mendoza, que se ve que es santa, es mejor. Y eso sí, nos paran los camiones, los bajan y los distribuyen acá. Ni siquiera un centro de distribución. En los distintos autoservicios. Entendamos de una vez por todas que lo que crea valor agregado es lo que genera empleo. Si vendemos productos primarios, nos quedamos con una porción muy chiquita. Tenemos que dejar de ser agrícolas. Les ganamos a los mendocinos en una sola cosa. Exportamos más remedios que Mendoza. Eso sí, porque hay una gran empresa acá. Pero es por un caso. Por un No caso. hay un polo. No hay un Bueno, polo nos medio. tenemos que plantear si Sí. tenemos que comprar remedios que se producen en Buenos Aires, en Sí. otra provincia o en San Juan. Yo lo que diría es que también pensemos la cantidad de gente que viene a tratarse en Mendoza una patología o una cirugía estética o un problema de visión, y eso sí han hecho de la medicina un polo lugar- de un polo productivo. realmente productivo. Turismo terapéutico. Sí, sí. Pero una de las noticias más comentadas del día es la decisión del Gobierno Nacional de prohibir el lenguaje inclusivo en todo documento oficial. Nada, si no se permite más la X, la E o poner todo en femenino. Me parece bien. Con el idioma no se juega. Un documento oficial no quiere decir que alguno, si lo quiere hacer... Si lo quiere hablar, que lo hable. Pero oficialmente el idioma es uno. El idioma es lo que no se puede desfigurar porque hay un sector que quiere hacerlo. Quiere hablar como quiera, como si quiere hablar con señas, lo que le interese. Pero en los documentos oficiales no. Eso es lo que se ha hecho. ¿Documentos oficiales? No. Porque parece muchos decían bien. han prohibido el lenguaje inclusivo. El lenguaje No. inclusivo no está prohibido. Lo que no se permite es en documento oficial. Está bien. Bueno, ¿qué está pasando con los mosquitos? ¿Hay muchos mosquitos? Sí, mosquitos hay, pero lo que más estamos atentos nosotros son a los mosquitos Aedes aegypti, que son los que transmiten el dengue.
Nosotros en la provincia tenemos hasta lo que va de enero hasta la fecha, 12 casos de pacientes que han tenido dengue importado y 10 casos de pacientes con diagnóstico de dengue autóctono. ¿Y cuáles son las consecuencias? Estos pacientes han sido en realidad tratados ambulatoriamente y están dados de alta. Se habían contagiado por primera vez. Exacto, el dengue autóctono hace referencia a eso, pacientes, sobre todo pacientes que no han viajado, que no han tenido el antecedente del pero viaje. El dengue es grave cuando se contrae por segunda vez la misma persona. La mayoría de los casos graves es cuando se contrae por segunda vez. Estos pacientes sí teníamos diagnósticos de una primera vez. Un solo paciente era la segunda vez que tenía dengue. Lo que pasa es que hay veces que el primer contacto con dengue es asintomático en muchos pacientes, entonces ellos no saben si tuvieron o no. Bueno, en fin. ¿Qué medicina viene, doctor Alcalá? Y la transición es permanente. Sí. En realidad, nosotros le ponemos nombre a las distintas etapas de la medicina cuando ocurrieron. Sí. La medicina se ha vuelto de precisión, se ha vuelto mucho menos invasiva, sí, y mucho más cara. Sí. Y eso es un continuo. Conversábamos recién fuera de cámara lo que se ha notado como el éxito de las vacunas. Eso es incuestionable. Pasamos de 55 personas que necesitaban respirador por el COVID a 2 desde que apareció la vacuna. Eso no pasa solamente con las enfermedades infecciosas, eso lo estamos viendo con otras enfermedades comunes. Hipertensión arterial, en donde hay remedios nuevos y estrategias nuevas que son muchísimo más eficientes, y Chile nos está empezando a dar clases al respecto. Diabetes, hay remedios nuevos. Cuando apareció un estudio sobre un remedio para la diabetes, cayeron las acciones de los que fabrican elementos para diálisis, porque el remedio mostró que disminuye o posterga esa complicación. Hay novedades muy importantes en cáncer, en oncología, sí, en donde en ciertos países, ahora que Carlos III tiene cáncer, han aparecido las estadísticas de Inglaterra. En ese país, cada 10 personas con cáncer, 5 viven 10 años. Estamos rumbo a convertir el cáncer en una enfermedad crónica, por lo menos ciertas variantes. Pero en ese país, Inglaterra, si uno tiene más de 70 años, ya no lo tratan oncológicamente en un hospital común, porque dicen que lo que cuesta tratarlo y el beneficio que va a tener de mala calidad de vida no era conveniente. Sí lo tratan, pero deciden muy bien, porque ellos son los campeones mundiales de la salud o ganan cada tanto el campeonato. Nosotros somos un país diseñado por abogados para ser campeones mundiales de fútbol, o una provincia diseñada por abogados para ser campeones mundiales de hockey sobre patines. Sí, sí. Bueno, hay países que están diseñados para ser campeones mundiales de la salud. Ellos tratan muy bien el cáncer, mucho mejor que nosotros, pero no le dan un remedio caro a alguien que no va a responder a ese remedio. Claro. Por más que la familia lo pida, por más que haya cadenas de oración, ahí se hace un protocolo científico que se cumple. En Argentina también se cumple, ahí se cumple mejor. Y como la edad es un indicador de pronóstico, de recuperación, de posibilidad de sobrevida con calidad. Hace poco, en un país europeo, el que fue primer ministro y su esposa optaron por la eutanasia conjunta. Sí. Eso también es un avance de la medicina. Bueno, eso es un avance de la medicina, no prolongar la vida cuando no hay calidad. Y además ser asistido en ese momento. Bueno, va a una velocidad tal que le cuesta a la legislación y a la opinión pública seguir ese avance. Es muy difícil, y particularmente en sociedades como la nuestra, conservadoras, agrícolas, y que en muchos casos le delegan la salud a la difunta Correa. Necesitamos ayornarnos. ¿Escucha los truenos? ¿Está lloviendo? Está lloviendo. Ah, bueno, yo creo que va a venir una farmacopea distinta también, a ¿Seguro? partir de la inteligencia artificial. De lo que y la dijimos velocidad. recién, cuando alguien está internado, ¿cuántos familiares lo tienen que acompañar en Inglaterra? Nadie, Ninguno. nadie. Siguen trabajando. Esa persona está con el mejor cuidado posible y no le dan permiso a 18 familiares para que vayan a cuidar. Hoy me daban un caso de un chico que se tiene que operar, lo van a operar dentro de 2 semanas, pero ya lo han internado, porque el médico está cuidando la cama en el hospital. Es decir, sigue ese vicio. Entonces vos, para cuidar la cama tenés 2 semanas a alguien que no necesita estar internado, Privado de la libertad. Pero y con gastos hospitalarios. Claro. Pero lo que decía
Alcalá. Ahí tiene que mejorar la gestión sanitaria, Que esto es desde no hace muchos necesariamente años, que no es una aparezcan cuestión de ahora. remedios nuevos solamente. Nace un niño y van todos familiares y amigos a visitar a un bebito que está naciendo, ¿no? Con las defensas bajas. Con todos los problemas que pueden tener, ¿no? Yo digo, déjenlo que tranquilo, que lo lleve la mamá a la casa, que esté en contacto con Una él. prueba de la velocidad del cambio, ya que ustedes hablaron de la provincia de Mendoza, tienen menos niños en los jardines de infantes y en las escuelas primarias, van a tener que achicar porque la salud reproductiva ha generado muchísimas mujeres menores de 20 que tienen niños, en muchos casos no los quieren tener. Mendoza tiene 1.500 nacimientos en mujeres menores de 20. El desarrollo económico necesita cada vez menos embarazos no deseados en menores de edad. Y eso es un avance de la medicina. Argentina no está como los campeones del mundo, pero va mejorando. Bueno, Vamos al corte. pero vamos a tener cerveza gratis porque somos campeones del mundo. Esa Sí, es la publicidad. sí.